En un contexto económico regional signado por la crisis de Brasil, el economista Martín Tetaz nos presenta los desafíos a los cuales se enfrenta hoy nuestro país en una economía que, según su visión, está arrancando lentamente y donde el sector agropecuario y sobre todo el industrial es llamado a ser uno de los principales protagonistas. Lenta pero en movimiento. Para algunos sectores, más que para otros, la economía argentina dejó el letargo, aunque aún no avanza a la velocidad deseada. El economista Martín Tetaz analiza los principales factores que marcan esta evolución que tiene al sector agropecuario como protagonista rutilante. La sensación que tiene la gente en términos de expectativas es la misma sensación que vos tenés cuando tenés un bloqueo del tráfico, estás volviendo a tu casa por la ruta y de golpe se trabó el tráfico. Y la economía estuvo parada mucho tiempo y ahora vos ves que empezó a mover. Evidentemente sacaron los autos que habían chocado y el tráfico empezó a mover, pero no lográs poner segunda, ¿viste? Vas, ponés primera, movés un poco, se para de vuelta, volvés a poner primera, movés. Le cuesta a la economía argentina poner segunda, esa es la percepción general de la gente, a pesar de que hay algunos sectores que ya se fueron por la banquina y vos lo ves que pasan rápido. Entonces vos ves pasar algunos sectores que están ya a otro ritmo de recuperación, eso también pasa, hay heterogeneidad. Bueno, la construcción está creciendo 10% respecto de lo del año pasado, por ejemplo. Dentro de la industria hay algunas industrias alimenticias, como por ejemplo la industria avícola o industrias de carne que están creciendo mucho, pero hay otras industrias que están planchadas y tenés industrias textiles que están para atrás. Entonces tenés industria metalmecánica que le va muy bien y otros sectores que no hacen pie. Entonces está pasando esto, hay mucha heterogeneidad. Alguna de esa heterogeneidad es transitoria. Entonces, por ejemplo, tenés algunos sectores como los sectores de gastronomía o como los sectores que venden productos de consumo masivo, de tocador o de perfumería, que en las crisis son los primeros que uno ajusta, entonces son sectores que no la están pasando bien. Esa es una crisis transitoria, todo el mundo sabe que la crisis pasa y la gente vuelve a usar maquillaje, para decirlo de alguna manera. Ahora, después tenés otros sectores que tienen una crisis que es más permanente. Recién mencionábamos la industria textil. La verdad es que la industria textil en Argentina es una industria que es viable solamente con un bloqueo fenomenal del exterior que hace que nosotros paguemos la ropa más cara del mundo. Entonces, eso no es viable en el mediano y en el largo plazo, entonces es un sector que no tiene tanta perspectiva como puede tener otros. Martín, ¿cuál es la estrategia que persigue hoy el gobierno aumentando las exportaciones por medio de la apertura de mercados, atrayendo inversiones y de esta manera poder bajar el déficit fiscal? La apuesta central del gobierno inicialmente era que el crecimiento fuera el que redujera el déficit y que ese crecimiento se motorizara básicamente con la inversión y con las exportaciones. Pero claro, las exportaciones lo que puede hacer el gobierno es destrabar las barreras que había, eso va a generar, de hecho genera crecimiento de las exportaciones. Este trimestre las exportaciones a Brasil, antes que pasara lo que acaba de pasar con el presidente de Brasil, venían creciendo al 20%, o sea que había recuperación de exportaciones de la mano de lo que puede hacer el gobierno. Después, el crecimiento de Brasil, que es la gran locomotora de las exportaciones industriales nuestras, está fuera del alcance de lo que pueden ser las políticas públicas locales. Por el otro lado, en materia de inversión, el gobierno quizá pecó de demasiado optimismo con la inversión. El año pasado, viste que la inversión tiene dos componentes, construcción por un lado y fierros por el otro. En fierros anduvo bastante bien, para hacer un año de crisis hubo crecimiento, lo cual es una cosa bastante rara, pero construcción se derrumbó mucho. Bueno, este año construcción recupera bastante y fierros están empezando a crecer. Creció 5% de la inversión en el primer trimestre. Si el gobierno pudiera sostener este ritmo de crecimiento de la inversión, te da 20% en el año. Es una locura pensar que puede haber tanto, pero claro, venimos de un año de crisis en el cual la inversión estuvo muy golpeada. Entonces vamos a ver probablemente el crecimiento este año. El gran debate que sé que están teniendo muchos en la economía ahora es si esto es rebote, si es porque el año pasado fue muy malo y estamos comparando con un año muy malo, o si esto es recuperación sostenible, por lo tanto la incógnita es 2018. ¿Esto qué va a pasar? ¿En 2018 se sostiene la recuperación o no? ¿Y cómo está constituida y ubicada hoy la competitividad pensando en la sociedad en general y en el sector agropecuario en particular? Para empezar, la competitividad en general tiene por lo menos tres patas. El dólar te marca el precio por un lado, pero también te mueve bastante los costos. Y después tenés el costo fiscal, lo que yo llamo el bono fiscal, que es qué me da el Estado y qué me cobra a cambio. Bueno, eso mejoró un poco, pero es donde más trabajo, me parece, donde más se puede trabajar. Y después tenés la pata financiera, es decir, el costo de financiarse hoy en Argentina todavía es extremadamente caro y ahí es donde yo creo que se puede esperar que avance más rápido en el corto plazo la baja de costos para el productor. Entonces, si le vamos a pedir que todos los problemas financieros que tiene la economía argentina y todos los problemas de falta de productividad que tiene la economía argentina y de presión fiscal los resuelva el dólar, y bueno, necesitamos un dólar arriba de 30 pesos, entonces, y eso no es viable hoy en la economía. Entonces, la verdad que
me parece difícil pensar que va a haber cambios en el precio del dólar. Por otro lado, cuando uno mira la competitividad global contra todas las monedas, la verdad que la competitividad global en Argentina está igual, esto les sorprende a muchos, pero es el dato cierto, está igual que como estaba al otro día de la devaluación de la liberación del cepo. O sea que no hubo pérdida de competitividad global. ¿Por qué? Porque estamos mucho más competitivos contra Brasil. En Brasil se puso muy barato el dólar, salía 4,10 reales el año pasado y sale 3, o salía mejor dicho, 3,15 hasta la semana esta que vino la crisis política en Brasil. Veremos si esto es transitorio o permanente en Brasil, aún con el dólar en Brasil a 3,35. Argentina sigue bastante más competitiva con Brasil de lo que estaba incluso después de la devaluación de diciembre del 2015. Así que para algunos que comercian contra Brasil los números no están tan mal. Ahora, para algunos que tienen que colocar su producción en otros destinos es bastante más difícil. Los excesos hídricos acentuaron la guarda de granos como moneda de cambio y resguardo económico de los productores. TETAS ofrece opciones financieras para diversificar riesgos. En primer lugar, somos también hijos del rigor de lo que nos tocó pasar, ¿no? Entonces, en Argentina los mercados financieros están muy poco desarrollados y el productor simplificó y dijo, mira, yo tengo mi banco acá, lo que me sobra lo pongo en un silo y transitoriamente me voy manejando y bueno, eso le sirvió al productor y como le sirvió es una estrategia subóptima, pero una estrategia que funcionó. Ahora que eso se empieza a resolver y hay mejor acceso a mercados financieros y hay más instrumentos, llegó la hora, me parece, de empezar a diversificar un poco, sobre todo riesgos, ¿no? Porque la verdad que tener la plata puesta en un grano es un riesgo muy grande, estás poniendo todo en una misma canasta. Entonces hay que empezar a diversificar riesgo más y hay que empezar a levantar la vista de la coyuntura y mirar a 5 a 10 años qué oportunidades diferentes están apareciendo, tanto en financiamiento como en colocación de excedentes. Por ejemplo, las nuevas tecnologías permiten crowdfunding, permiten colocar excedentes en financiar un montón de proyectos. Yo puedo diversificar mi producción y poner mi producción en distintos tipos, por ejemplo, en lechería, en industria porcina, en determinados tipos de industrias, pero además dentro de un mismo tipo de actividad puedo también colocar mi producción o mis inversiones o mis excedentes en producción de granos en campos distintos de distintas regiones, con lo cual reduzco mucho el riesgo climático, ¿no? Entonces me parece que esas administraciones de riesgo con las nuevas tecnologías van a ser mucho más fáciles, las administraciones de excedentes van a ser más fáciles y entonces vamos a una economía donde va a ser mucho más colaborativa, mucho más globalizada a escala de todos los productores, que la realidad del productor que hoy está medio arreglándose por las suyas, ¿no? Y en ese sentido está el Estado abriendo mercados a nivel internacional. Ahora, ¿no se necesita trazabilidad para poder capturar un mayor valor en el precio de los productos que se comercializan? Pero por supuesto, lo que pasa es que la verdad que hasta ahora dimos el primer paso, que es que hasta ahora te cerraban todos esos canales y el gobierno está trabajando más que nada en volver a abrir esos canales que se habían cerrado. Ahora estamos todavía lejos de estar trabajando como corresponde en términos de trazabilidad o de ganar mercado. Me parece que ahí estamos en pañales. Ese, por supuesto, será el trabajo. Esperemos cierta continuidad, independientemente de quién gane las próximas elecciones o de quién gane dentro de 2 años. Yo creo que ese es un debate que hay que empezar a proponer, que el sector tiene que empezar a proponer el debate con los distintos actores de la vida política argentina, tiene que invitarlos a los congresos, tiene que haber en cada mesa de un congreso actores de los distintos sectores políticos para que empiecen a comprometerse a que no importa gane quien gane, que haya una política de Estado que tenga que ver con volver a recuperar mercados, con volver a recuperar trazabilidad y este tipo de cosas que garantizan la multiplicación del valor agregado del sector. TETAS analiza fortalezas y debilidades del sector agropecuario. Es el sector más productivo de la Argentina y es un sector que está acostumbrado a trabajar no solamente sin asistencia del Estado, sino a pesar de la mochila que muchas veces le pone el Estado, que es un socio bobo, ¿no? Porque viene, es como tener un socio que no labura, ¿viste? El tipo viene todos los meses, cada vez que vos producís te saca, en algunos casos más del 50%, en algunos casos llegó a sacarle el 90% al sector y no aporta prácticamente nada. Entonces, la verdad que es loable la tarea que hacen todos los que están produciendo en el sector. Ahora, también es cierto que eso hizo que se cerrara mucho el sector y que el sector tiene que empezar a abrirse. Tiene una imagen social del sector que no es la ideal, hay una imagen que genera una especie de grieta social en la cual hay buena parte de la economía urbana que vive en las grandes ciudades que tiene una visión caricaturesca del sector productivo, que no sabe que hay 400.000 productores agropecuarios, que cree que son 4 familias acaudaladas que tienen 50.000 hectáreas cada una, y entonces
Eso genera también mucha resistencia de muchos sectores a políticas como por ejemplo la baja de impuestos a las exportaciones, que es una política disparatada. Si vos tendrías que estar promoviendo exportaciones y acá en Argentina estamos pensando que en realidad eso es repartirle plata a un sector, repartirle plata a otro sector, y eso, si bien no es así en la realidad, me parece que eso tiene mucha responsabilidad del sector en cambiar su imagen que tiene hacia la gente. Me parece que tienen que trabajar mucho en la imagen y después tienen que trabajar en la línea que lo están haciendo, abriéndose un poco más a otras experiencias. Entonces, a mí me gusta mucho lo que está haciendo la gente con los grupos CREA, por ejemplo, comparten mucho conocimiento, creo que ese es el camino correcto, empezar a compartir conocimientos, empezar a mirar lo que hace el otro, pero saliendo un poco también del propio sector, hay que empezar a diversificarse, ¿no? Agregar valor en toda la escala, a lo largo de toda la escala. Por ejemplo, se está discutiendo en Argentina por qué los alimentos están tan caros, ¿no? Bueno, entonces vos sos productor, bueno, empezá a comer esa cadena, empiecen a juntarse productores y a comprar un camión, empiecen a juntarse productores y comprar un local grande para poner un mercado en ciudades grandes, empiecen a comer esa cadena para no ser el último eslabón que generalmente es el que termina siendo la variable de ajuste en cada uno de los momentos de crisis de la Argentina.